Qué bueno y qué privilegio volver a estar en el púlpito. Hacía mucho rato que no había esa oportunidad. Digo que a veces los afanes de el que hacemos nos empiezan también como a disminuir la capacidad que podemos de compartir ese gran amor que el Señor ha tenido con nosotros. Hoy le voy a dar gracias a mi Padre precioso santo, porque Él es el que me ha tenido acá, nos ha tenido en pie y hemos podido lograr grandes cosas con el favor, la gracia que Él siempre ha tenido con nosotros. Voy a invitarlos a colocarse sobre sus pies. Vamos a darle gracias porque el Señor nos permite iniciar una semana más. Es iniciar una semana más y tener ese gran privilegio. Padre precioso, te damos gracias, Señor, porque tú nos tienes acá, Señor, para poder escuchar tu palabra. Y principalmente, Señor, para poder agradecerte hoy domingo, iniciando esta semana en un tiempo cronológico, Señor, y que tú tienes esta semana sorpresas grandes para nosotros, de beneficios en cada uno de nosotros, y que tu palabra, Señor, nos lleve a que podamos disfrutar de esos privilegios que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, puedan tomar asiento. Vamos a contar una anécdota primero, una anécdota que suele suceder constantemente. ¿Sí? En horas de la mañana, para iniciar clases de introducción en una universidad, entra el profesor. El profesor entra preguntando los nombres. En la primera fila existe o hay una persona de camisa azul y él le pregunta: ¿cuál es su nombre? Él le responde: Mauricio Ortiz. Se queda mirándolo y le dice déspotamente, se para ahora mismo del salón, queda expulsado, y mientras yo esté dictando clase hoy, no entra. Él lo miró con asombro, se salió de la clase. Los alumnos quedaron asustados y inició con unas preguntas. Esas preguntas que inició, entre ellas había una, y ellos estaban atónitos. Estaban diciendo: este señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo expulsó? Y él les pregunta: ¿para qué sirven las leyes? Ellos, temerosos, inician a responder. Un poco más empezaron así como a responder y le dijeron: para tener orden en la sociedad. Y él les dice: no. ¿Para qué más? ¿O alguien sabe? ¿Para cumplirlas? No. ¿Para que las personas equivocadas paguen por sus acciones? No. El profesor le dice: bueno, ¿alguien sabe, quién sabe o tienen alguna idea de la respuesta? Una alumna toda temerosa se levanta y dice: para que se haga justicia. Muy bien, por fin alguien habló algo. Es decir, por la justicia, ¿verdad? Todos empezaron a molestarse por la actitud tan vil de este profesor. Sin embargo, siguieron respondiendo. Él les había hecho la pregunta entonces seguida: ¿para qué sirve la justicia? ¿O qué es la justicia? ¿Cierto? Temerosamente siguieron respondiendo: es la que salvaguarda nuestros derechos. Bien. ¿Qué más? Para diferenciar el bien, el mal. Ok. Para recompensar a aquellos que hacen el bien. No está nada mal, pero sabemos que la justicia es subjetiva, ¿verdad? Entonces, vamos a que me respondan la siguiente pregunta: ¿actué
correctamente con Mauricio Ortiz, con Manuel, perdón, ese era Manuel, ya le estoy cambiando a un ex compañero. Con Manuel Ortiz quedaron todos en silencio. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo actuó él? Y él les dice, un momento, así como están en silencio y asustados, quiero una respuesta unánime. Siguieron en silencio. Él dijo, ok, de acuerdo, listo, respóndame unánimemente. Ellos con temor dijeron, no actuó correctamente. ¿Se podría decir que cometí una injusticia? Ellos unánimemente, ya tomando fuerza, dijeron, sí, cometió una injusticia. Entonces, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Para qué queremos leyes, reglas y ejemplos si no tenemos la voluntad necesaria para practicarlas? Cada uno de ustedes tiene la obligación de hablar cuando es testigo de una injusticia o algo bueno que haya sucedido. No vuelvan a quedarse en silencio. Vayan a buscar a Manuel, dijo el profesor. Después de todo, él es el profesor. Yo soy solamente un estudiante practicante de derecho. Paso seguido. Muy bien. Cuando nosotros quedamos atónitos, ¿y por qué es que en nosotros se empiezan a generar los miedos, las incertidumbres? Vamos a ir a el primer punto que tenemos nosotros, es ¿por qué se generan los miedos y temores, verdad? Charles. Teniéndola acá, también esta semana me acordé mucho de Charles. Vamos a ir a Oseas 4. A veces estábamos dialogando con Charles de las actualizaciones y por qué la Biblia también es importante cuando nosotros empezamos también a escudriñarla. Yo les decía a veces cuando tenemos un solo libro, esta es la Reina Valera, en lo que es el computador, a veces solemos tener diversidad como de habla o léxico que se entiende en cada uno de nosotros. Entonces esos léxicos nos llevan como a la misma idea, pero teniendo como algo como actual lo que hablan los jóvenes y lo que vamos a empezar a ver. Ok, la mayoría de temores e incertidumbres, vamos a leerla y dice: escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor entabla un pleito contra los habitantes del país. Ya no hay en esta tierra fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Y vamos a leer el inicio del versículo 6. Y dice aquí: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Ok, la mayoría de temores, incertidumbres y miedos inician, la mayoría, por falta de conocimiento, ¿cierto? Es lo que le pasaba a los estudiantes. Por falta de conocimiento, por falta de conocimiento, entonces nos volvemos indiferentes. La presión de los demás del factor se aprovechan de aquellos que saben hacer mal para confundir y hacer que el ser humano cometa errores. Los malos consejos nos llevan a malas acciones. Existen miedos a perder el trabajo, miedos a la enfermedad, miedos al que dirán, miedos
a las tendencias del mercado, miedo a nuestro país, miedo a lo que puede estar sucediendo. Miedo también a que si yo hago esto, entonces no me califican bien. El miedo más duro a las enfermedades y la muerte. Miedos que porque nosotros creemos que son bienestar para nosotros, pueden ser de mala situación, o pueden ser que los jóvenes en las universidades, los miedos hacen que pierdan hasta su familia, porque estas personas que están coaccionando los llevan a que cometan los errores más grandes de las adicciones de diversidad. Hay diferentes tipos de adicciones que empiezan a cambiarles el nombre a esos miedos. Y mi esposa ahorita hablaba al tema de la depresión, que los lleva hasta causarle la muerte, porque esos miedos generan y paralizan. Son miedos que no sabe uno cómo actuar, no saben qué decir. Pero ¿qué podemos hacer? Tanto que nos hablan de los miedos, y a veces en esa incertidumbre, cuando hablamos nosotros de que el Señor también estaba mandando una ley, cuando el pueblo israelita empezó a perder la fidelidad y empezó a perder ese amor, empezó a perder también el conocimiento de Dios, y el Señor manda un decreto, una ley, y dice: vea, señores, ustedes están más afanados de otras cosas que lo que pueden hacer para nosotros, para su bienestar, para ustedes, y estoy en contra de eso. Y él entabla un pleito. En la parte de ley está diciendo: ojo, les estoy entablando una querella, una demanda. Ustedes no están haciendo y se están perdiendo porque se van por otros lados. Perdón, ya hacía rato que no estoy siempre el acento. Cuando el Señor entabla esta parte de ley, nos empieza a cuestionar, y Él en su gran amor manda a Jesús, ¿verdad? De todos estos temores como seres humanos, envía a Jesús, y vamos a decir cómo superar esos miedos con las enseñanzas de Jesús, porque esos miedos son normales en el ser humano, ¿cierto? Es algo normal en el ser humano que tengamos esos miedos, que nosotros podamos decir: bueno, pero ¿qué pasa? Esos miedos nos paralizan, se vienen pensamiento tras pensamiento, generan confusión en lo que debemos hacer, cómo actuar, y afectan nuestras decisiones y percepciones, no nos dejan actuar correctamente. El Señor en su palabra indica: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Como la falta de conocimiento de Dios y de su camino llevó al pueblo de Israel a la desolación. Cuando nosotros permitimos que el miedo nos gobierne porque no conocemos o entendemos plenamente a Dios y sus promesas, la afectación es enorme. Cuando nosotros no entramos a lo que el Señor en realidad quiere, sino vamos más a la parte del mundo por nuestra parte de miedos, entonces nos empieza a afectar. Pero entonces decimos: ¿cómo lo superamos? Vamos entonces a las enseñanzas de Jesús. ¿Listo? Y vamos a ver que Él también, que el Señor en su infinito amor mandó a su Hijo, y Él nos dice: de acuerdo, eso es normal en todo ser humano, que tengamos los miedos, pero vamos a empezar a cómo solucionar esos miedos que a veces nos dan, que nos generan. Yo quiero invitarlos a que veamos también ahora Mateo 26:30. Jesús desde el inicio de su vida, y cuando tenía uso de razón, a los 12 años, Él ya empezó a entrar a la parte de la iglesia para poder hablar, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de algo duro, de lo que hablaba mi esposa, cuando nosotros vemos y nos acordamos cada año de ese gran sacrificio que hizo Dios. Y vamos a empezar que Jesús también, cuando Él vino también para podernos redimir, Él sintió miedo, ¿verdad? Vamos a leer. Es Mateo 26 y vamos hasta el 37. Dice: luego fue Jesús con sus discípulos
a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntese aquí mientras voy más allá a orar. Aquí solamente me sacaron una parte. Los invito a abrir sus Biblias. Vamos a abrirlas, o sus tablets, en la versión que requiere. Mateo 26, 36. Charles, ¿me puedes colaborar con esa gran voz desde allá? Seguimos hasta el 42, por favor. Sí, a pesar de su angustia y miedo. Sí, sígale, por favor, vamos el otro. Sí, siga el otro, el siguiente. Así que habéis podido. Amén. Miren los miedos tan tremendos que empieza, y Jesús les empieza también a enseñar de que Él también en su miedo, lo primero que hizo fue ir al Padre. Pero Él en su vida cotidiana, Él trató de que ese miedo también lo supieran los discípulos. ¿Y a quién invitó? Invitó a 3 de sus discípulos que tenía y les dijo: vamos, acompáñenme, tengo ese miedo. Es decir, Él está diciendo ahorita en el argot nuestro: caminen, porque es que estoy sintiendo miedo, tengo esta ansiedad, quiero que alguien me dé como ese aliento. Pero ellos, ¿qué hicieron? Él los invitó a que oraran por una sola hora. Y ellos, como si nada, dijeron: esto no es conmigo, ¿verdad? ¿Se pusieron a qué? A dormir. Cuando ellos se ponen a dormir la primera vez, el Señor vuelve y les dice, y los insta, les dice: vengan, ayúdenme, estén conmigo por lo menos una hora. Vamos nosotros también, porque si no están atentos, podían ceder a la tentación del cuerpo, porque el cuerpo es ¿qué? Débil, dice la palabra de Dios. Vuelven nuevamente, y siendo la parte de nuestros miedos que tenemos, y el Señor en su parte de naturaleza, porque ahí está en la parte de naturaleza, con un miedo de muerte. Esos miedos que a veces a nosotros nos agobian, hay miedos que no nos dejan hacer nada, hay miedos que nos hacen cometer errores, y el Señor les dice: ojo, pilas, estén atentos. Es la primera enseñanza que el Señor les dice para que empiecen a perder o a tener los miedos, no en contra, sino los miedos a favor. Ya por tercera vez Él también lo pleno que dice: Señor, Él teniendo ya el miedo de muerte, lo que le dice al Señor: Señor, es tu voluntad, pero ayúdame a pasar este trago amargo que a veces a muchos les suele suceder,
tragos amargos por dificultades, tragos amargos por esas incertidumbres, tragos amargos que a veces no sabemos nosotros cómo ni qué hacer. ¿Listo? Entonces son miedos que no nos dejan actuar de forma correcta. Y hay otro miedo también, que son los miedos que paralizan. Jesús les dice allí, los insta y les dice, bueno, estén atentos, sigan orando, planeen, ojo, miren, estén atentos de lo que puede estar pasando, ojo con sus hijos, porque usted tiene miedo a perder a sus hijos, pero puede ser una oportunidad. Pero mis hijos, ¿dónde están en este momento? ¿Dónde está mi familia? ¿Qué hacemos nosotros para que nosotros estemos atentos en cualquier miedo? Miedos que se nos presentan de perder el trabajo, miedos que se nos presentan porque no tengo el dinero para poder pagar al día siguiente, miedos e incertidumbres en nuestro país. ¿Qué está sucediendo? Y viene la segunda fase. Hay miedos que son también paralizantes. Miedos que paralizan completamente. Que usted tiene tanto miedo que no sabe qué hacer. ¿Listo? Vamos a ir con las mismas enseñanzas de Jesús, que es lo que los estoy invitando a que miremos cómo podemos superar nuestros miedos y cómo los podemos afrontar. Y vamos con un miedo que es un miedo que paraliza. Vamos a Mateo 8, 23 al 27. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Vamos a la inversa. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Vamos con el siguiente, por favor. Retrocede al anterior, que creo que hay una parte donde no. Vamos al 25. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, Señor, gritaron, sálvenos, que nos vamos a ahogar. ¿Listo? El Señor, vamos al siguiente, por favor, creo que falta un pedazo. El Señor se despierta y les dice, ¿qué les pasa? Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y las olas todas quedaron quietos. En el capítulo 26, el Señor les confronta y les dice, venga señores, ¿qué les está pasando? Paren, esperen, sé que tienen un miedo. Y empiezan también a maquinar en la parte del pensamiento que cada uno a veces a nosotros se nos pasa, de que adelantamos cosas sin haber sucedido. Ellos estaban diciendo y tenían tanto miedo que iban ya a la muerte. Ellos estaban ahí y el Señor lo primero que les dice, espere, paren, ¿qué es lo que les está pasando? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué es que ustedes están sintiendo miedo? Y iban con el gran yo soy, ¿verdad? Pero en su parte humana, que lo que nos suele suceder a nosotros, entonces atacados hacemos cosas que llegan a nuestro pensamiento y hacemos lo contrario. ¿Por qué hacemos lo contrario? Porque ya nosotros estamos adelantando un hecho que no iba a pasar. Estamos diciendo un hecho de muerte. Ellos mismos estaban diciendo, nos vamos a ahogar, se van a morir. Entonces el Señor también les dice, venga, tengan calma, vamos a mirar, y les empieza a enseñar. En la vida de Jesús, las grandes enseñanzas que nos lleva es a que nosotros empecemos también a coger la cotidianeidad y empecemos nosotros también a manejar esos miedos para volverlos fortalezas. ¿En dónde? En la grandeza de Dios. Porque es que el Señor les empieza a decir, venga, ¿qué les está pasando? Si estamos nosotros en la barca, se despierta una tempestad como cualquier parte en la casa. Hay algo que nos deja también como quietos, como que ¿qué hago después de que hay un miedo tan tremendo? Que si yo tengo miedo, entonces yo ya estoy diciendo, se me cae esta casa, y en vez de salir a ponerme en el sitio que puede ser para salvarme, entonces ya estoy pensando en que
me estoy muriendo. Y ahí es donde debemos tener cuidado, porque el Señor entonces les empieza, tan poca fe. Cuando el Señor les habla de que tan poca fe, después de haberlos cuestionado, porque decirle, ¿qué les está pasando? Entonces Él también les está diciendo, venga, esperen, pero tan poca fe, hombres de tan poca fe, dice en varias versiones, es que la que quería también leer. Vamos, si por favor me ayudan, o tenemos la viviente. En la viviente dice plenamente, hombres de tan poca fe. ¿Qué es la fe? En la parte de la fe, cuando nosotros llegamos, la fe es el inicio, es el camino. Es el camino de lo que usted se empieza a embarazar, es el camino de sus proyectos, es el camino de lo que usted tiene para poderlo lograr. La fe es el inicio, es la luz de lo que usted tiene, de la esperanza de lo que va a pasar. Que cómo va a suceder o cómo se va a desarrollar al día de mañana no lo sabemos, ¿cierto? Pero lo podemos empezar a llevar hacia el lado y favor nuestro, que era lo que Jesús decía. Cuando nosotros estamos en nuestras casas, a veces nos ponemos es como a mirar diferentes circunstancias y no en la parte de las proyecciones, porque los tiempos que a nosotros nos llevaban casi no había esos libros y nos tocaba leer mucho, mientras que ahora existe la tecnología y la tecnología nos lleva a tener mayor agilidad de comprensión para poder actuar. No dejemos que estos miedos nos empiecen a paralizar. Los miedos, cuando empiezan a suceder en nuestra mente, no podemos dejarlos llevar a que mandemos maldiciones antes de. El Señor nos está diciendo, esperen, paren, miren cómo están actuando. Si están actuando bien, vamos a lograr salir adelante, ¿cierto? Y si tienen fe, el Señor entonces empieza a actuar. No es solamente tengo el miedo, me paralizó y entonces ahora, como es la depresión, ¿a qué lo quiere llevar? ¿Por qué se estaba perdiendo el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Pero él decía, se está muriendo, se están acabando, se están exterminando. Eso que se está exterminando es precisamente, vamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es mi plan? ¿Qué es lo que tengo? Cuando el Señor nos inicia y dice, si usted ya tiene fe, en Romanos 10, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ese miedo lo puede trasladar a su favor, porque la fe es el inicio de lo que usted quiere. En mi mesa nunca. Cuando nosotros estamos en Jesús, lo primero que tenemos que ir es a Él, ¿cierto? Porque si bien o mal, a la mayoría de los seres humanos y nuestros supuestamente amigos, compañeros de la iglesia, compañeros o no compañeros, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos siendo los más cercanos con Jesús? Se quedaron dormidos, como quien dice, esto no es mío. ¿El problema es de quién? Del que está en el problema. El problema es de ti mismo, de que tú eres el que lleva los miedos a volverlos a favor suyo, o eres el que lleva los miedos a que los desencadene para la muerte. Eso fue lo que dijo Jesús y lo que dijo Dios. Por falta de conocimiento, entonces ¿a dónde los llevan? A circunstancias más duras. Pero Él nombró tres partes, y la otra parte que nombró, la parte que nombró fue la del amor por su prójimo, la de la fidelidad, el de mantenernos cuando nosotros estamos muy contristados, muy afligidos, con mucha incertidumbre, a no tomar acciones que nos lleven a cometer errores, porque existen muchas personas que nos llevan a cometer errores, dan malos consejos, dicen cosas que no son coherentes, a veces hasta sin leer, y se pierde la percepción de sus objetivos y se crean más miedos y confusiones en su mente. ¿Listo? Cuando nosotros andamos y nos cimentamos, vamos a hablar de algo tan bueno que nos dice, cuando nosotros permanecemos en fe y favor de Dios, pensar en hechos que son excelentes los logramos como objetivos. Tener la voluntad para aprender y reaprender.
La situación es que a veces no hay voluntad cuando hay miedos. Cuando hay miedos no los dejan accionar y no hay la voluntad de hacer las mejores cosas o de accionar diferente, porque el miedo por falta de la plata nos ayuda a cometer errores más grandes. Entonces, en vez de sanear, se cometen errores donde vienen estafas, donde suceden muchas cosas que dicen, no, pero espere, ¿qué dirán? Si yo cojo esto, ¿será que estoy haciendo el bien? Dicen, no, no, espere. ¿Y quién me está viendo? Mis hijos. Cuando hablamos de los pequeños, que son los que vienen en nuestras generaciones, de lo que yo esté haciendo para poder mandar esos miedos o superarlos a favor, los mismos hijos nuestros están aprendiendo. No es de la noche a la mañana. Si yo hago en la casa el bien, trato de que mis hijos lleven y hagan el bien. Si yo veo que mi hijo se está saliendo, trato de llevarlo a que consiga otros amigos o lo llevo a otros sitios. Y hay momentos también, como el Señor reprendió, de que habían momentos que a mí también me tocaba decir como con los hijos, es duro, pero hubo un momento de que el miedo de que mis hijos no se perdieran también fue tan teso, porque ellos esconden las cosas, de que hasta con arma fui a buscar a mi muchacho en la calle, porque había una persona que lo estaba llevando era mi pensamiento, que ya lo estaba llevando a algo de adicciones, ¿cierto? Y es donde nosotros decimos, espere, porque es que cuando hay una adicción a algo se pierde una familia completa. Y ese miedo de que se pierda la familia completa es más problemas tras problemas y no ejecutamos las cosas como el Señor ha querido siempre que nosotros las ejecutemos, que las ejecutemos de bienestar para nosotros. Jesús eso fue lo que vino a enseñarnos. La vida de Jesús nos vino a enseñar es que nosotros podemos tener, cuando andamos en Él, las mejores cosas y que los miedos se nos vuelvan a favor. Pero ¿cómo así que los miedos se nos vuelvan a favor? Claro, cuando nosotros ya andamos en Él, vemos esas enseñanzas, entonces el Señor nos dice en Hebreos 14:16. ¿Me ayuda con Hebreos 14:16? Dice, conoceréis la verdad. Ya me estoy yendo. Vamos a volverlos a favor. En Hebreos 14:16, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Allí encontraremos misericordia y gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Si vamos a Santiago, voy a correrles acá un poquitico más. La vida de Jesús nos revela que tenemos y que Él tiene el poder de liberarnos de los miedos que nos llevan a encadenarnos y miedos que no tienen coherencia con lo que decimos ni hacemos. Él nos dio autoridad. Él nos dio autoridad. ¿Y dónde nos dio autoridad? Si vamos a Mateo 16, y es donde debemos tener cuidado con lo que decimos y hacemos, porque en Mateo 16, cuando le hablaba a Pedro, él decía, lo que nosotros atáramos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatáramos será desatado en el cielo. Cuando nosotros nos volvemos cristianos tenemos esa gran oportunidad de que debemos tener cuidado es con lo que decimos y hacemos, porque cuando nosotros tenemos cuidado de lo que decimos y hacemos y lo que hablamos antes de generar una muerte, entonces tengamos cuidado con lo que hablamos y vayamos siempre al Padre a la parte de oración. Yo debo tener cuidado de, todos tenemos que pensar y debemos pensar de que sí, claro, como seres humanos vamos a tener miedo, pero estamos pensando es en cosas que no han sucedido, en hechos que son mal. No, que se me va a caer el negocio, no, que me voy a ir manos abajo, no, que es que el trabajo me van a echar del trabajo. No, venga, si me van a echar del trabajo, yo sé que es para el bien. Si a mí me van a echar de un trabajo, es porque el Señor tiene cosas mejores para nosotros y me tengo que preparar mejor. Si nosotros tenemos un pensamiento, y Charlie, muy bien por lo que hizo en su oración, yo le doy gloria a Dios de que se acercó al que era, y el Señor lo tiene para grandes cosas. El Señor lo tiene para grandes cosas, Charlie. A veces los miedos nos manda una incertidumbre, y era lo que me pasaba a mí también cuando lo de mi cuñado, apenas estaba en pleno de lo de mi cuñado, entonces a mí también me sucedió.
Pero el Señor me dio una gran ventaja, es de que yo dije, no tengo cáncer, no lo tengo en el nombre de Jesús. Y empezamos a declarar esa palabra, y empezamos a declarar. Y entre más declaraba, la sonda era más gruesa, era de 17, después subió a 22 una sonda. Cuando estaba sondeado era lo más duro. Una sonda para uno de hombre es lo más duro. Pero el Señor me dio esa gran fortaleza y yo sé, Señor, tú eres mi Dios, tú me dijiste y me diste promesa que si honrábamos a padre y madre me tendría largura de años. Y el Señor, lo estoy contando porque hablamos de justicias e injusticias, el Señor en su infinita misericordia, en pleno cumpleaños, mi regalo de cumpleaños hace 2 años fue la operación y la próstata que te sacaron no tiene ningún tumor de cáncer. Son 20 años más de vida, 30 los que usted y el Señor tengan, porque la voluntad de Dios es esa, siempre el bienestar para nosotros, no lo que pensemos siempre en mal. Los invito y los motivo a que busquemos y escudriñemos en la palabra de Dios la vida de Jesús, que Él nos enseña grandes cosas, Él nos dio autoridad y nos lleva, para terminar, nos lleva a Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente, sin menospreciar a nadie. Para todos ustedes tienen esa gran revelación. Dios nos da todo y nos dio autoridad para que nosotros hollemos serpientes, oremos por los enfermos, tengamos amor por nuestro prójimo. Cuando nosotros tenemos amor por nuestro prójimo, el Señor es tan grande y Él nos empieza a proveer. Si es económicamente, piense que el que siembra, recoge. Si yo siembro naranjas, recojo naranjas. Si siembro dinero, es ley de Dios, Él nos entrega dinero. Si yo quiero ser el mejor del colegio, tengo que irme también a hacer mis estudios, no ponerme a bailar bachata, ni a mirar si de pronto el baile nos lleva a una circunstancia, porque puede ser mi profesión. Mire qué tipo de profesión y qué es lo que a ustedes los puede llevar a tener un mejor beneficio. El beneficio grande es andar plenamente en los caminos de Dios, sin dejarnos desviar por aquellos que tratan de interpretar y hacer el mal, y que nuestros miedos los contemplemos siempre en confianza con Dios, que cuando usted tenga un pensamiento o una palabra sea siempre de bien, que ese miedo, si llegó a suceder, haga lo que hizo Jesús, vaya con su Padre, ore, dígale: Señor, aquí estoy. Y él en pleno miedo de muerte lo que dijo: pues Señor, es tu voluntad y sé para dónde voy. Asimismo, si tiene ese proyecto y el Señor se lo ha presentado para bienestar, dígale: Padre, estoy con este miedo tan grande, estoy con esta incertidumbre, que es que ese novio no es, que ese novio es, que es mi esposo, que no es el esposo, que son mis hijos. Eso es de familia. Pero entonces empieza a declarar. Una mujer que dobló rodilla, mucha rodilla, y oró. Y a veces nosotros nos cansábamos y decíamos: no, pero es que mi mamá ya los 24 de diciembre en la iglesia ya, no, eso ya, esa religiosidad tan tremenda. Pero eso es lo que nos tiene aquí parados, a nosotros, la constancia, la fe de vivir con Cristo. Cuando vivimos con Cristo, la paz, el entendimiento y las grandes cosas son para nosotros. Las promesas que tiene son buenas. Que si se me van mis hijos, claro, tengo la oportunidad de ir a visitar ese país, entonces voy, los traigo, venimos, se nos acrecenta la familia. Que es que mi hijo también, que se casó, que cometió el error, que tiene una bebé más. Qué lindo tener familia y agrandarnos en los caminos del Señor, siempre de bienestar. En el nombre poderoso de Jesús les declaro que el Señor tiene grandes cosas para ustedes. Nos sorprende siempre y cuando tenga usted la voluntad de aprender y reaprender. Que tenga la voluntad de hacer las cosas de bienestar y no de mal, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar. Padre precioso, Dios hermoso, gracias, Señor, porque nos permites
hablar de tu palabra, de las cosas buenas que tú haces para nosotros, del crecimiento que tú tienes para nosotros en ti, Señor, de que esos miedos no se vuelvan más miedos a futuro, sino que esos miedos sean fortaleza para nosotros y sean a favor nuestro, Señor, porque cuando dicen o hay dichos también de que la competencia es la que nos ayuda a levantar, pero en este momento eres tú el que nos levantas, nos llevas a mejores cosas, a mejores caminos, a grandes oportunidades de crecer. Señor, a tu pueblo, Padre precioso, este inicio de semana, esta semana, sorpréndelo, Señor. Dale lo que ellos quieren, Señor, en ti, en tu voluntad, Señor. No les permitas que caigan en circunstancias que no puedan actuar. Señor, permíteles que tengan grandeza, que tengan ese amor con su prójimo, que ellos también vean ese gran amor tuyo y tú los sorprendas con grandes cosas, Señor, porque tú haces cosas donde no las hay, en el nombre de Jesús. Amén.